Yo antes de exponer el tema de hoy, quiero simplemente recordar algunos datos de la fundamentación bíblica de la antropología diferencial que habéis, bueno, os trato de tú porque eso de ustedes yo tengo que hacer pero me entienden, ¿no? Em, que habéis trabajado ya, la fundamentación bíblica de la antropología diferencial. Son tres datos que quería recalcar porque me parece importante retenerlo también para lo que vamos a decir a renglón seguido. Primero, el hecho de que Dios creó al ser humano como varón y mujer. Por tanto, la diferenciación entre ambos corresponde directamente a la voluntad del Creador y no permite ninguna otra interpretación, ¿no? Esto es un dato que sobre todo hoy en día en las discusiones es que nosotros, la iglesia no se lo saca de la manga, sino realmente es un dato bíblico que la diferencia entre varón y mujer corresponde directamente a la voluntad del Creador. Luego, un segundo dato que no sé si os habéis dado cuenta cuando habéis trabajado esto, pero mm, una cosa que me gusta mucho, que es cuando Adán se encuentra con su mujer, cuando Dios le hace pasar delante de los animales y dice, no, no lo reconozco, no, no me saca de mi soledad. Y luego cuando se encuentra con Eva, él exclama, es realmente hueso de mi hueso y carne de mi carne. No solo reconoce en Eva la compañera, sino, y ese es un punto que luego recoge también el Papa Juan Pablo II mucho, Adán comprende al encontrarse con la mujer su propia humanidad. Es decir, cuando se encuentra con Eva, él se da cuenta que es persona humana. Solo el encuentro con la mujer. Y Stein concluye de este hecho que la mujer tiene una responsabilidad especial para con la humanidad. Esto sale siempre de nuevo y saldrá sobre todo en lo que diremos hoy y lo que diremos en las charlas siguientes cuando me toque, ¿no? El Papa Juan Pablo II dirá en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, que es de 1988, esta frase, entre otras, dice, la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, sigue diciendo el Papa, cada hombre es confiado por Dios a todos y cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su femineidad, y ello decide principalmente su vocación. Entonces, esto, dicho entre paréntesis, lo que dice el Papa en la Mulieris Dignitatem, en el fondo, todo lo que dice 60 años antes ya lo ha dicho Edith Stein. Eso es muy interesante, ¿no? Y él, a través de Ingarden, el compañero de Edith Stein, que ella se enamoró durante mucho tiempo, fue luego el profesor de Juan Pablo II en Polonia. Pero bueno, para Edith es muy importante que gracias al encuentro con la mujer, Adán comprende en profundidad su humanidad y por tanto a la mujer siempre le corresponde esta misión y esta vocación de cuidar lo humano, de cuidar la humanidad, ¿no? Y en tercer lugar, sin alargarme ahora en eso, me parece también muy interesante y acertada la interpretación que Edith Stein hace del hecho de que la serpiente seduce a la mujer y no al varón. Lo habréis leído cuando habéis trabajado esto, ¿no? Lo que dice. ¿Y por qué le parece importante esto? ¿Y por qué piensa Edith Stein que la serpiente se dirigió a la mujer y no al varón?
Dice, porque la mujer es la primera guardiana de la vida misma. Y dice, si el tentador se acerca primero a ella, es porque busca atentar contra la vida misma, confiada a ella de manera especial. Y así lo expresa también el nombre que Adán da a la mujer, madre de los vivientes, y la misión especial de la mujer, la lucha contra el mal y con ello la preparación para la reintegración de la vida, dice Stein. Y no solo aplica Edith Stein estas palabras a María cuando Dios dice a la serpiente, otra mujer te aplastará la cabeza, etcétera. Y Edith dice, esta tarea que se cumple plenamente en María, pero es también una vocación y una misión confiada especialmente a la mujer en virtud de ser la guardiana, o podemos decir en virtud de su vocación a la maternidad, como veremos que no es simplemente la maternidad biológica, ¿no? Sino cada mujer es madre constitutivamente. Eso, a mí me encanta eso y espero que quede cada vez más claro. Entonces, la lucha contra el mal y la educación para el bien es una tarea que corresponde, por supuesto, también al varón, pero casi diría, la mujer lleva esta vocación en sus entrañas por ser la guardiana de la vida, ¿no? Esto quería simplemente recordar y luego también deciros que para el tema que estamos tratando, me parece, y tal vez ya lo habéis mencionado en vuestros otros encuentros, me parece útil que conozcáis estos tres documentos del Papa San Juan Pablo II, que tiene mucho más referencias, pero lo más importante es la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, que es de 1988, que es la primera vez que hay un documento dedicado expresamente a la mujer en el magisterio de la Iglesia. Y luego tiene el mensaje de la 28 Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de 1995. También este mensaje está dedicado a la mujer educadora para la paz. Y luego también tenéis una carta que no es muy larga, la llamada Carta a las Mujeres del 29 de junio de 1995. Esos tres documentos yo creo que os pueden ser útiles para profundizar en toda esa temática que estamos tratando. Vamos pues con nuestro tema. Muchas cosas que voy a decir tenéis también en las páginas, pero vamos a comentarlo entre todos. Sobre el trasfondo de la naturaleza humana que yo traté, los constitutivos de la naturaleza humana la última vez, común a varón y mujer, desarrolla Stein, como sabéis, la antropología diferencial. Y sus reflexiones antropológicas acerca de la mujer nacen a raíz de unas circunstancias muy concretas. Ella empieza a ocuparse del tema cuando es requerida como conferenciante en círculos feministas católicos a partir de 1928. Es decir, Edith se ocupa del tema ya en su etapa profundamente cristiana, ¿no? Os pongo aquí también en las hojas que se había comprometido en su época estudiantil en el movimiento feminista burgués a favor del derecho de voto de la mujer. Fijaos, en Alemania el voto pasivo y activo de la mujer se da en 1919, mientras que en México he visto se da en 1955, bastante más tarde, ¿no? Entonces, Edith, como es, bueno, a mí no me convence para nada cuando hay gente, sí, Edith es una feminista, fue una feminista. Edith estuvo una corta temporada empleada en colaborar, en explicar a las mujeres qué significa el voto activo y pasivo,
pero luego ella no se identificó con este movimiento político, etcétera, y lo abandonó, ¿no? Como dice ella, después perdí el interés de todo este asunto y ahora busco, porque las circunstancias me obligan, soluciones meramente objetivas, ¿no? ¿Y por qué y a qué se sentía obligada? Ella se había hecho socia de la Asociación de Profesoras Católicas de Baviera, que era uno de los órganos del movimiento feminista católico. Y este movimiento centraba sus reivindicaciones sobre todo en el campo educativo y cultural, pero en contraposición al movimiento feminista burgués, el católico unía sus actividades y postulados con la reflexión acerca de la esencia de la mujer y la pregunta por la idiosincrasia femenina. Y esto, la pregunta por la esencia de la mujer, no se había planteado el movimiento feminista burgués, sino estos postulados que hoy en día oímos otra vez, pues la igualdad y las mismas condiciones y las mismas tareas, pero Edith y el movimiento católico preguntaron muy pronto, vamos a ver, ¿qué caracteriza la mujer y qué caracteriza al varón, ¿no? Y en qué medida realmente tenemos que hacer justicia a las exigencias según lo que una mujer es y lo que es un varón, ¿no? Y por eso este movimiento católico se esforzaba por crear una imagen femenina que correspondiese a la esencia de la mujer y que tomara en serio tanto su vocación natural como sobrenatural, claro, como un movimiento católico, ¿no? Y se buscaba, por tanto, una inamovible fundamentación antropológica y teológica, y eso no solo como marco teórico de las deseadas transformaciones prácticas, sino también como instrumento sólido para defenderse contra las nuevas corrientes que amenazaban a la mujer en su propia esencia. En el tiempo de Edith Stein era sobre todo el nazismo, ¿no? Porque el nazismo prácticamente simplificó un poco, pero quiso reducir a la mujer a una máquina de dar a luz, ¿no? Lo que era el deseo de Hitler era que las mujeres arias, que todas las mujeres y todas las familias tenían que demostrar que durante generaciones atrás no había ningún judío en el árbol genealógico, ¿no? Entonces, las mujeres arias lo mejor que podían hacer es dar a luz muchos hijos para invadir, entre comillas, luego y llenar Alemania con la raza pura, ¿no? Con ello no se trataba, cuando trabajaba el movimiento católico en esto, no se trataba de fijar una imagen femenina determinada, ¿no? Sino de averiguar en qué consiste la esencia de la mujer y cuál es su último fundamento, ¿no? Y en Edith encontraban realmente la pionera en el tema de la mujer, porque ella ha sido la primera que reflexionó de manera nueva y esencial sobre el ser de la mujer e hizo de su esencia la base de su reflexión. En España, el filósofo Julián Marías escribió en su antropología, que fue publicada en 1970, dice que él no conoce a ningún escrito donde se ha hablado realmente que el ser humano se presenta según la voluntad de Dios bajo el doble troquelado de varón y mujer. ¿Será que no sabía alemán porque Edith Stein realmente lo había trabajado muchos años antes? ¿Cuál es, pues, concretamente el pensamiento steiniano en torno al ser de la mujer, ¿no? Conviene recordar que ella enfoca sus exposiciones antropológicas claramente desde el punto de vista cristiano. Ya lo hemos dicho más de una vez aquí, sin fe, lo que estamos diciendo para los demás no tiene sentido, ¿no?
me dirían a mí, y algunos me han dicho, dice, bueno, eso ya está, lo que tú estás diciendo, y estoy exponiendo el pensamiento de Edith Stein, dice, eso ya pasó de moda, ¿no? Dirían hoy en día, ¿no? Igual que su concepción del ser humano en general, también la de la mujer no se debe a una interpretación arbitraria, sino que está determinada por una cosmovisión cristiana. Antropología filosófica y teológica se requieren, por tanto, mutuamente. Stein diferencia, como ya sabéis, en cada persona humana la triple vocación, la genérica, la persona humana, la individual de cada persona y la específica de varón o mujer. Y ella aboga, por tanto, no solo por la igualdad entre varón y mujer en virtud de su naturaleza humana común a ambos, sino que defiende una diferencia esencial entre ambos. Y con ello afirma, por un lado, que la esencia humana se verifica en el doble troquelado de varón y mujer, y por otro, que esta diferenciación afecta a toda la estructura de la persona. Porque si es algo esencial y no pasajero, realmente queda reflejado y afecta a toda la estructura, ¿no? Ya hemos visto, ya habéis visto vosotros la parte de la revelación, y a nosotros ahora nos corresponde exponer la aproximación filosófico-antropológica. ¿Cuál es esta elaboración que Stein hace sobre el fundamento de los datos revelados? Ella es consciente de que en la revelación no está en modo alguno todo lo que podemos y desearíamos saber, dice. Pero hay que tener en cuenta este marco interpretativo, bíblico-teológico, en sus afirmaciones antropológicas. Quien no comparte ese presupuesto de la fe de la Biblia, no podrá entender correctamente todas sus exposiciones. La pregunta clave en torno a la mujer es para Stein la pregunta por la existencia o no de una especie mujer. Teniendo en cuenta la variedad de mujeres que encontramos en la vida, se pregunta ella misma, ¿es posible reducirla a una unidad y delimitar toda esta variedad frente al alma de varón? ¿Se puede hablar de una especie mujer o habrá que considerar las diferencias entre varón y mujer como una diversidad meramente tipológica? Yo creo que esto es un punto muy importante. ¿Hay realmente una diferencia esencial dentro de la común humanidad? Juan Pablo II habla de una dualidad, es decir, varón y mujer son dos, pero forman una unidad. Y Guarini, por ejemplo, dice que realmente entre varón y mujer se da el arco de lo humano, entre los dos, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿existe una diferenciación esencial o simplemente es la mujer un tipo y el varón un tipo de lo humano? Y si es un tipo, quiere decir la diferencia es más superficial y puede cambiar, ¿no? Para poder contestar a estas interrogantes, habrá que aclarar primero qué entiende Edith por especie, ¿no? Terminológicamente emplea para ello también palabras como forma o esencia, naturaleza o alma, ¿no? Se trata, por tanto, lo que dice ella, de lo más interior de nuestro ser, de la esencia, no de las características, porque las características de nuestro ser ya son objeto de las ciencias naturales como la psicología, por ejemplo. De ahí que preguntar por la naturaleza de la mujer en sí es una cuestión que no admite una ulterior interpelación.
Esto explica también que Edith considere la antropología filosófica como lugar lógico de la investigación de la esencia de la mujer. Por tanto, la especie hace referencia a una realidad ontológica y solo si existe una función también cognoscitiva capaz de destacar lo universal, es posible hablar de la esencia o de la especie de la mujer. La especie es una noción fundamental en la comprensión del individuo, dice Edith, ya que la especie, solo se da en realidad en el individuo y la estructura de este resulta ininteligible si no se comprende previamente la de la especie. Concebimos a la especie, dice, ontológicamente como aquello que determina la estructura y el conjunto de las cualidades poseídas por el individuo real. La cuestión es si el empleo del término especie para el individuo en general incluye también la diferenciación antropológica entre varón y mujer. ¿Existe una especie mujer y existe una especie varón? La trascendencia de la cuestión se manifiesta en las siguientes palabras que me parece que os puse también. Dice Edith, si existe una especie semejante, entonces no podrá ser cambiada por ninguna alteración de las condiciones de vida, o sea, las económicas, las culturales, así como la propia actividad. Si no existe ninguna especie tal, si hay que ver a varón y mujer no como especies, sino solo como tipos, entonces es posible, bajo ciertas condiciones, el paso de un tipo a otro. Y dice, esto no es tan absurdo como podría parecer a simple vista. Dice, antaño se ha tenido la opinión de que las condiciones físicas debían ser fijas, aunque se veía en las anímicas como variablemente ilimitadas, pero incluso contra la invariabilidad de las diferencias corporales pueden aducirse ciertos datos fácticos, tales como las formas de androginismo y de mutación de sexo. Es decir, por ejemplo, hay personas que corporalmente en los rasgos externos no corresponden claramente a su sexo biológico, ¿no? Pero esto es una excepción, ¿no? Estos datos no contradicen eso de que existe esto. Dice, esos datos no contradicen, sin embargo, para Stein la existencia de la especie femenina, ya que esta no es una realidad simplemente biológica, sino ontológica. Claro, todo lo que nosotros, cuando pensamos en mujer, por ejemplo, pensamos automáticamente también en la forma física de la mujer. Pero todo esto, lo que nosotros vemos y percibimos, es consecuencia, entre comillas, se fundamenta en una realidad que no se palpa directamente, lo que decimos la fundamentación ontológica, ¿sí? Subyace ahí una fundamentación inalterable que tiene su raíz en lo que he dicho al principio, en la voluntad del Creador cuando dijo al hombre varón y mujer los creó, ¿no? Ella considera desde el punto de vista ontológico un hecho evidente el que la humanidad, que se diferencia de hecho en una pluralidad ilimitada de individualidades, muestre además otro corte y que es la diferenciación de sexo. Ciertamente, bueno, no hablamos ella ni se podría imaginar, por ejemplo,
de que hoy incluso sería posible clonar un ser humano, ¿no? Pero ella dice, hay muchas diferencias ilimitadas entre diferentes individuos, pero aparte de esa diferenciación entre los individuos, hay otro corte más importante y esencial que es la diferenciación de sexo. Importa saber si esta diferenciación es un elemento necesario, es decir, constitutivo o meramente contingente. Edith lo considera como elemento constitutivo. Y siempre cuando hablamos de elemento constitutivo, no podemos nosotros interferir e intentar cambiar esto, ¿no? No se puede decir, por eso es que es contranatural decir lo que aquí en España ahora, no sé si en México, que a los niños a partir de los 14 años les preguntan, ¿y tú ahora puedes elegir si quieres ser varón o mujer? Esto va contra lo que nosotros decimos, si uno ha sido creada constitutivamente, ha sido creada mujer, no puedo yo proponerle, y si a ti te apetece, te podemos cambiar y podemos hacerte un varón. Sí. Además, preguntar a un adolescente de 14 años esto, pero bueno, no entremos en esa temática, pero yo creo que en todos los países está muy presente toda esa discusión. Edith, por tanto, lo considera constitutivo y con ello defiende la existencia de una verdadera especie femenina, es decir, para ella la especie ser humano se da como especie doble varón y mujer. Se trata, como dice ella, de algo fijo que no cambia, una forma interior que determina la estructura de una cosa. ¿Hasta qué punto afecta esta diferenciación a la persona humana? No sé si os he puesto la cita que voy a decir, pero bueno. Dice, estoy convencida de que la especie ser humano se despliega como especie doble, varón y mujer, de que la esencia del ser humano, a la que no puede faltar ningún rasgo ni aquí ni allí, es decir, no puede faltar ni en el varón ni en la mujer, tiene los mismos rasgos en cuanto a ser humano, alcanza a expresarse de dos modos diversos y de que toda la estructura esencial evidencia su troquelado específico. No solo el cuerpo está estructurado de forma distinta, eso es evidente, ¿no? No solo son distintas algunas de las funciones fisiológicas, también es evidente, sino que toda la vida corporal es distinta, lo veremos enseguida, la relación de cuerpo y alma es distinta y dentro de lo anímico, la relación de espíritu y sensibilidad, así como la relación de las potencias espirituales entre sí. Las potencias espirituales, el entendimiento, voluntad y lo que Edith llama el Gemüt, que lo habéis visto en los apuntes que os he pasado, podríamos decir, ella también, veremos luego, el Gemüt es el alma del alma, es el amor, bueno, luego hablamos, ¿no? Entonces, estas tres potencias las posee tanto el varón como la mujer. Pero la manera como se relacionan las tres potencias son diferentes en el varón y la mujer. Y son diferentes en virtud de la llamada y de la vocación inscrita en la naturaleza de cada uno, inscrita en la naturaleza del varón e inscrita en la naturaleza de la mujer, la vocación que ella tiene. Existe, por tanto, en ambos sexos la misma estructura humana, pero
la relación entre alma, cuerpo y espíritu se configura de diferente modo en la mujer y en el varón. La diferenciación sexual afecta pues a toda la persona, no solo al cuerpo y a las funciones anímicas, sino también al espíritu. Se podría decir que la condición sexuada modula dos tipos distintos de persona sin que eso significa una división del ser humano. No es una división. Es el ser humano, pero expresado de dos formas, ¿no? No son, por tanto, dos clases de persona humana, ¿no? Por eso decimos varón y mujer son iguales en dignidad, etcétera. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta coexistencia de la condición humana y femenina o masculina se verifica en los individuos concretos de modo muy diverso. No existe, por tanto, una realización de la especie en sentido pleno y puro, es decir, no existe solo una forma de ser mujer. Hay tantas formas de mujer como mujeres hay en el mundo, no hay ninguna, no, no existe, por tanto, una realización en sentido puro, ¿no? Sino que cada individuo expresa más o menos intensamente un rasgo u otro. Dice Edith, varón y mujer tienen los mismos fundamentos humanos en su esencia, de los cuales predominan o unos u otros, no solo en los sexos, sino también en los individuos. Y dice ella misma, por ello, algunas mujeres pueden mostrar una aproximación fuerte a la especie masculina y viceversa. Conocemos, de hecho, hay personas, hay mujeres, para quedar en el tema de la mujer, hay mujeres que incluso los rasgos fisiológicos en la expresión de la cara, uno dice, pues, irradia cierta masculinidad, ¿no? Pero no deja de ser mujer, ¿no? Como, y también anímicamente, hablamos, por ejemplo, de ánima y ánimos, ¿no? Y entre los santos, por ejemplo, siempre se ha dicho Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebramos pronto, pues ha tenido como una firmeza varonil, se dice. Y San Juan de la Cruz ha tenido como una ternura casi femenina en el trato de las mujeres, pero eran plenamente mujer. Teresa, nadie duda de que Teresa fue una mujer profundamente mujer, y San Juan de la Cruz era plenamente y con todo el derecho un varón, ¿no? Pero una cosa es esta, entonces está en diferencia dentro de la misma especie los distintos tipos que pueden variar según la inclinación natural o la formación sociocultural también. En contra de los que conciben la diferencia sexual como una mera diferencia tipológica, ella se pregunta, fijaos, dice, si en cada individuo están ambos incluidos, lo masculino y lo femenino, es decir, si en un individuo está incluido lo masculino y lo femenino y queda a la elección libre, yo quiero ser mujer o yo quiero ser varón, y en cada caso solo predomina lo uno o lo otro, se pregunta, ¿se necesitaría entonces de individuos de ambas especies para expresar plenamente la especie del ser humano? ¿Por qué dice, por qué existe entonces la mujer y el varón si es simplemente una diferenciación tipológica? ¿No podría la especie ser humano alcanzar su expresión plena en un solo individuo? Mientras los tipos son algo contingente y expuesto y en parte necesitados a influencias, por ejemplo, educativa, se presenta la especie como algo invariable que la persona ha de respetar
y desplegar según su propio modo individual de ser. Porque claro, cada una de las que somos mujeres vivimos nuestra femineidad, cada uno de manera individual, irrepetible, pero tenemos en común los rasgos fundamentales simplemente por ser mujeres, ¿no? Stein concibe, por tanto, lo específico como algo más allá de lo meramente perceptible, como un principio intrínseco por el cual la mujer se constituye como tal, una forma interior que le da su ser permanente en medio de los cambios somáticos y psíquicos. Se trata del núcleo unitario e inalterable, que Stein llama también alma femenina y que es por consiguiente un elemento constitutivo de la mujer. Y se pregunta ahora también, no hay que olvidar que Stein fue fenomenóloga, ¿no? Es decir, que ella se pregunta también, ¿y este alma femenina cómo se manifiesta hacia afuera, ¿no? Dice, el hecho de que la mujer tiene su alma peculiar diferente al alma de varón, es decir, que tanto el cuerpo como las potencias del alma se configuran de modo distinto, implica para Stein que la mujer, igual que el varón, tiene también su manera específica de realizarse que obedece a la vocación inscrita en el alma femenina y masculina respectivamente. No estoy muy ducha en lo que voy a decir, pero hoy en día es sorprendente cómo también a nivel científico los neurólogos y los psicólogos confirman realmente la diferencia también en el cerebro y entre varón y mujer. Es decir, viene la confirmación de esto que estamos contemplando también como mujeres creyentes, pero no solo creyentes, pues hoy en día también las otras ciencias humanas confirman lo que estamos diciendo. Se trata, por tanto, de unas constantes que no están sometidas al cambio cultural. La mujer no se hace, sino que es. Y lo que es se refleja en su especificidad femenina. La esencia permanece intocable e independiente de la aceptación. Claro, lo mejor es conocer su propia esencia para poder llegar así a desarrollarse como mujer en plenitud, ¿no? Porque lo que dice Stein, su argumento también es cuando la mujer ni se conoce o actúa en contra de su esencia, va siempre en detrimento de su propia persona. Es la forma, por tanto, interior la que se articula en lo exterior. Y se pregunta Stein, ¿cómo se manifiesta el modo peculiar de ser de la mujer y cuál es su interpretación? Ella parte de cómo se proyecta el alma femenina en la realidad para deducir las características de la especificidad femenina. Y lo primero que constata en la mujer es una vinculación más estrecha entre alma y cuerpo. No se refiere solo al hecho de que el cuerpo esté estructurado de una forma diferente al del varón, sino a que la mujer está también presente en su cuerpo de modo diferente que el varón. Y dice, yo pienso que la relación entre alma y cuerpo no es completamente la misma entre varón como en el varón, que la unión natural al cuerpo
este ordinario más íntima en la mujer. Me parece que el alma de la mujer vive y está presente con mayor fuerza en todas partes del cuerpo y que queda afectada interiormente por todo aquello que ocurre al cuerpo. Adelanto, bueno, ya lo sabéis vosotras también de lo que habéis trabajado. Detrás de todo siempre está la vocación inscrita en la naturaleza de la mujer de la maternidad. La mujer tiene un bagaje especial para la maternidad y que no solo se realiza en la maternidad biológica, sino también en la maternidad espiritual. La mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, es madre y es compañera. Entonces, si la mujer está desde la creación ya predestinada a ser madre, también biológicamente, toda su psicología, todo su ser ya está preparado, en este caso, para darse cuenta con mucho más intensidad lo que pasa en el cuerpo, porque en su expresión mayor es cuando una mujer queda embarazada y lleva en sus entrañas un ser nuevo, que es un nuevo hijo de Dios, ¿no? Y las que estáis escuchando y sois madres, lo entenderéis mejor porque yo no he sido nunca madre, pero realmente la unión entre una mujer y un ser en gestación es la intimidad más bella y más grande y más milagrosa que podemos imaginar. Y claro, y la mujer está llamada a, a sacar adelante esto, ¿no? Por tanto, dice Edith, la mujer no solo siente su cuerpo, sino que siente y piensa con su cuerpo. La vinculación más estrecha de la mujer con su cuerpo conlleva, sin embargo, también un cierto peligro, a saber, el de concederle demasiado, ya que es propio, dice Edith, de su naturaleza corrompida pretender más. Fijaos, siempre pasa lo mismo, no solo en este tema. Podemos decir a una persona, tú enséñame el don que tienes y yo te digo cuál es tu trampa, ¿no? Entonces, Edith dice, por una parte, ¿cuál es el don? La mujer está llamada a, a cuidar y a llevar adelante la gestación y de preocuparse de vivir en su cuerpo donde nace un nuevo ser. ¿Cuál es la trampa? Centrarse demasiado en su cuerpo unilateralmente, olvidando de la dimensión espiritual que subyace. Y por eso dice, cuando esto sucede, cuando la mujer da más importancia al cuerpo de lo que realmente necesita, suele ser a costa del alma y de su ser espiritual. Recordad lo que dije en la primera charla, el cuerpo está destinado a llegar a ser un cuerpo espiritual, es decir, el espíritu, que es exclusivo de la persona humana, siempre tiene que llevar las riendas de toda nuestra vida, corporal, etc. Entonces, cuando yo prescindo del espíritu, en el fondo recaigo a una dimensión casi animal e infrahumana. Ella dice, entonces la misión del alma frente al cuerpo, o sea, la de dominarlo y espiritualizarlo, se invierte y el alma se hunde en el cuerpo, lo que contribuye a que el cuerpo pierda correspondientemente algo de su carácter de cuerpo humano. Porque lo humano es realmente que el espíritu domine también nuestro cuerpo. Si nos prescindimos de esto, dejamos de ser humanos en el fondo, ¿no? Aunque por su íntima conexión con todo lo vital, la mujer parece más expuesta a este peligro que el varón, dice Edith, le atribuye, sin embargo, también a la mujer una mayor capacidad
para penetrar y dirigir al cuerpo desde la vida espiritual. La mujer realmente unificada no tendrá problema en esto, ¿no? Por eso también todo el tema de la educación, de la disciplina, de abrirse a la gracia, colaborar con la gracia, etc. El que la vida de la mujer esté más marcada por la relación entre alma y cuerpo se debe fundamentalmente a su vocación a la maternidad. Y dice Edith, la tarea de acoger en sí a un ser vivo en gestación, de protegerlo y alimentarlo, exige una cierta clausura en sí misma. Y el misterioso proceso de formación de un nuevo ser en el organismo materno es una unidad tan íntima de lo anímico y de lo corporal que se comprende bien que esta unidad pertenece a la especificidad de la naturaleza femenina en general. A mí, yo muchas veces he dicho, a mí me parece que es tan importante hablar a las mujeres embarazadas sobre la importancia de la relación sana con el ser que lleva dentro. Yo, por ejemplo, también hace muchos años en una conferencia, en un congreso, yo dije que yo he aprendido, estoy convencidísima, que yo he aprendido a orar en el seno materno, porque mi madre siempre me dijo, yo soy la sexta, dice, durante ningún embarazo he rezado tanto como cuando estaba embarazada contigo, porque mi padre ya estaba trabajando en otra ciudad, se veían cada mes y medio, porque no era el tren que ahora tarda 3 horas, entonces tardaba 9, era mucho más caro, etcétera. Y yo siempre he defendido, porque yo desde que tengo conciencia de existir, que es más o menos mis primeros recuerdos, 2 años y medio, una cosa así, yo siempre he tenido la conciencia de que Jesús está conmigo. Yo no sé lo que es llegar a la fe, si queréis, ¿no? Que es un regalo, que no tengo ningún mérito. Pero yo he defendido, yo estoy convencidísima que yo aprendí a orar en el seno materno, porque la unión es tan íntima y es tan bello. Por eso lo que la mujer vive de positivo durante el embarazo, ¿cómo no va a tener una influencia sobre el ser que lleva en sus entrañas, ¿no? Entonces, um, por eso cuando Edith dice también que es esa unidad pues pertenece realmente a la especificidad y que es tan importante tomar conciencia de eso. Dice, aunque la razón nunca podrá comprender totalmente cómo es posible que el nuevo ser viviente se forme en el organismo materno, ya que la relación entre madre e hijo no deja de ser un misterio, es sin embargo un hecho el que la mujer está orientada de manera especial hacia la vida. Toda su estructura psicofísica está preparada para acoger y nutrir, cuidar y promover la vida en sus múltiples manifestaciones. Y esto no solo lo experimentamos cuando estamos embarazadas, sino lo experimentamos también en el contacto con los demás seres humanos, ¿no? No, por supuesto, es una bellísima manifestación y realización el embarazo biológico, pero también todas estas cualidades, esta llamada desde lo más entrañable a cuidar, a proteger, a fomentar, a ayudar a que la persona llegue a su plenitud, esto lo tenemos dentro de nosotros simplemente por ser mujeres, porque ya estamos preparados desde la creación del mundo, pues para ser guardianas de la vida, ¿no? Físicamente, dice Edith, significa la maternidad una vinculación mucho más estrecha con el ser en gestación que la paternidad.
y la protección y el cuidado de la vida humana naciente son su tarea específica. A ello corresponde la peculiaridad corporal que concede a la mujer la capacidad para el aguante y la resistencia a la hora de soportar sufrimientos y trabajos. No se trata, sin embargo, de unas cualidades maternales que afloran en la mujer solo a raíz de su maternidad biológica. Ser mujer significa para Stein ser madre independientemente de cualquier realización física, ya que la maternidad tiene su raíz en el alma femenina. De ahí que la actitud maternal imprime también un sello peculiarmente femenino a la manera como la mujer está orientada a los demás y al mundo que la rodea. Stein destaca sobre todo dos características. Dice, la posición de la mujer se dirige a lo personal vital y también a la totalidad. Lo primero, lo personal vital, no se refiere solo a una especial aptitud de la mujer para cuidar y nutrir y promover en la otra persona la vida en sus diferentes facetas, sino también a su capacidad de emplearse a fondo, es decir, con toda su persona al servicio de lo vital personal. Pero esto es posible porque es propio de ella captar a la persona en su totalidad. En la mujer, dice Edith, vive una tendencia natural a la totalidad y a la unidad. ¿Qué quiere decir con ello? La mujer tiene una sensibilidad especial para el hombre, el ser humano, en su totalidad, para el hombre con vistas a su desarrollo integral, es decir, para aquel hombre, dice Edith, en el que la imagen de Dios está desarrollada en la mayor pureza posible, en el que los dones que el Creador ha puesto en él no se atrofian, sino que florecen, y en el que las potencias están en el orden querido por Dios y que corresponde a la imagen de Dios. Claro, estamos hablando siempre desde el punto de vista cristiano. Con otras palabras, a la mujer le caracteriza, como dice Edith, una receptividad especial para la actuación de Dios en cada persona. Y esta receptividad se traduce en un anhelo profundo por llegar a ser lo que ella debe ser, desplegar y madurar del mejor modo posible la humanidad que duerme en ella misma y de forma particular también en ella, en la forma particular, perdón, que le es requerida y a la vez incentivar y promover en los demás la maduración en orden a su plenitud. Con ello, Stein llama la atención acerca de una especial responsabilidad que la mujer tiene respecto a la promoción de la condición humana y lo deduce de su vocación a ser compañera y madre. Ella dice, si en la mujer el impulso a la promoción de la humanidad es especialmente fuerte, esto parece deberse a su vocación especial, la de ser compañera y madre. Ser compañera significa ser sostenimiento y apoyo, y para poder serlo, hace falta que una misma esté asentada. Esto solo es posible cuando interiormente todo está en su debido orden y en equilibrio. Es decir, Edith pone el listón muy alto para poder realizar y vivir todo lo que estamos oyendo y meditando casi, realmente requiere un gran equilibrio, una
unificación de la mujer. Y esa unificación, por otra parte, le viene también de su profunda amistad con el Señor, como veremos en otro momento, ¿no? Y dice, ser madre quiere decir proteger, custodiar y llevar a su desarrollo la humanidad verdadera. Para ello es necesario nuevamente tenerlo en sí y saber claramente en qué consiste. De otra manera, no se podría educar para ello. Sin embargo, para que la mujer pueda desempeñar correctamente esta tarea, hace falta que se compenetre con la imagen de Dios hecho hombre, con Jesucristo, a fin de realizar en sí misma plenamente la condición humana y ayudar a otros a alcanzarla. Su condición de compañera y madre motiva, por otra parte, una forma de atender al prójimo que no rompe el equilibrio de las diferentes fuerzas en la persona. Dice, lo personal vital hacia lo que se dirige la solicitud de la mujer es un todo concreto y quiere ser protegido y desarrollado, no una parte a costa de otra o de otras, no el espíritu a costa del cuerpo o a la inversa, ni tampoco una facultad del alma a costa de las otras. Esta actitud femenina está en estrecha relación con una marcada disponibilidad para el servicio que implica la capacidad de intuir necesidades ajenas y tanto la facultad como la voluntad de adaptarse a circunstancias y personas nuevas. La proyección fundamental hacia lo personal explica, según Stein, también su modo de conocimiento natural. No es analítico conceptual, sino más bien intuitivo y práctico. Esto no quiere decir, para que nos entendamos bien, que la mujer no sea apta para el trabajo intelectual. Edith Stein misma fue una gran intelectual, ¿no? Pero Stein opina que generalmente a la mujer le gusta menos el trabajo intelectual abstracto o el mero trabajo intelectual. Por otra parte, dice, creo que la capacidad de comprensión específica de la mujer tiene una acción benéfica a la hora de contrarrestar el procedimiento abstracto del varón, ¿no? Por eso también en los documentos de Juan Pablo II, él insiste siempre, podría decir yo con mis palabras, la mujer aporta este calor humano, ¿no? Y no es que el varón no sea capaz de eso y no hay hombres también em, entrañables y que puedan aportar esto, pero hablamos de lo fundamental, de la estructura fundamental en virtud de la esencia de cada uno. Porque lo que he dicho también antes, las variaciones de cómo vive cada mujer y cada varón, su especificidad son ilimitados como hay personas, ¿no? Si queréis, hacemos aquí una breve pausa y luego seguimos, ¿os parece? Porque luego, luego sigo con el Gemüt y podríamos hacer una pausa aquí como la última vez, si os parece Aquí, bien. Sí, o tenéis alguna pregunta o aquí estoy. Sí, ¿qué os parece todo lo que... Claro, todo esto requiere realmente ser rumiado casi y orado, ¿no? Orado. Es que no, no se, no cala la primera. A mí me ha hecho mucho bien cuando yo he empezado a trabajar sobre esto, ¿no?
Y es impresionante cómo, cómo atina Edith, cómo explora también todas las manifestaciones, todas las señales de... Ella tuvo que hablar mucho a esa asociación de maestras en Baviera y claro, prácticamente estas maestras eran todas mujeres solteras. Y lo que dice Edith, muchas de ellas muy frustradas porque pensaban que tenían que renunciar al matrimonio para poder ser maestras en aquel tiempo, ¿no? Para poder dedicarse solo a la enseñanza de los niños. Entonces, Edith sí que ha conocido a muchas mujeres frustradas, amargadas, en parte histéricas, dice en algún escrito también, y presentando a la mujer como madre y esposa y compañera del hombre como tal, con esto habría un horizonte también de realización a las mujeres que no se casaban o no han querido casarse, porque muchas maestras también luego volcaban sus sentimientos maternales, por ejemplo, en los niños, en parte también creando dependencia, ¿no? Como un sustituto de la maternidad que no habían tenido, no habían podido tener. Y con toda esta antropología diferencial de Edith Stein, a muchas mujeres les ha hecho mucho bien, ¿no? Porque han comprendido mucho en mayor profundidad realmente la belleza del ser femenino, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de esto y luego vemos, yo por ejemplo, cada vez que voy a la ciudad y veo esos anuncios, sea de ropa interior o lo que sea, digo, siempre a las mujeres nos desnudan en público y es tan normal que no nos respeta hoy en día la sociedad y parece que somos realmente una cosa y no un misterio, ¿no? Y, pero requiere ser leído y profundizado muchas veces lo que estáis tratando ahora, ¿no? La diferencia entre la actitud fundamental del alma de la mujer y la del varón se debe, según Stein, al hecho de que la mujer vive mucho más que él en el Gemüt. A mí como alemana, cuando digo Gemüt, mirad, es que es como una corriente de calor en todo mi ser, porque es una palabra tan difícil de traducir. Claro, es alma del alma, es todo eso, pero es una palabra, por eso no lo traduzco en la tesis o sea, es, es realmente el Gemüt, cuando dice Edith, la mujer vive desde el Gemüt, es vive desde las entrañas, ¿no? Y fijaos, en Alemania, cuando decimos que una mujer está embarazada, muchas veces y casi siempre en mi casa siempre he dicho, la mujer lleva debajo del corazón a un niño, unter dem Herzen tragen, lleva debajo del corazón, porque el corazón está en las entrañas, ¿no? Y en Gemüt es eso, la mujer vive en esas entrañas, según Edith Stein, ¿no? Y aunque las potencias del alma, razón, Gemüt y voluntad, son comunes al varón y la mujer, como he dicho antes, no existe, sin embargo, igualdad en el modo como se distribuyen y desarrollan estas potencias en cada uno. El empeño del varón se dirige preferentemente a realizarse por medio del conocimiento y la actuación, dice Edith. La fuerza de la mujer reside en su vida del Gemüt. Esto es lo que Juan Pablo II ha llamado el genio femenino, ¿no? A través del Gemüt, la mujer no solo se percata de quién es ella misma y cómo está, sino capta también la importancia del ser ajeno
así como la calidad y el valor de otras personas y objetos. El Gemüt, dice Edith, es el órgano para la percepción del ser en su totalidad y en su peculiaridad, que origina en la mujer esa tendencia a desarrollarse como un todo y a promover este mismo desarrollo también en los demás. Porque el Gemüt es aquel lugar central dentro del alma donde acontece, eso es muy importante, luego lo explico con mis palabras, donde acontece la transformación de lo intelectualmente captado, la transformación de eso en una toma de posición personal, es decir, donde el conocimiento desemboca en aprecio del valor de lo previamente comprendido y motiva luego también una actuación coherente. Es decir, yo me entero de una cosa, por ejemplo, que en Gaza están muriendo muchos niños de hambre. Yo puedo tomar conciencia de este hecho, pero yo puedo también, por ejemplo, dejarlo caer en mi interior hasta el hondón de mi corazón y comprender que esto es como una llamada para una actuación coherente, sea porque yo me voy a Gaza, si soy médico, lo que sea, para actuar algo. Es decir, cuando yo permito que un hecho que yo comprendo baje en mi interior, ahí se transforma lo que yo he comprendido. Hemos dicho que el espíritu está abierto hacia afuera porque está abierto al mundo para compenetrarse y para intervenir creativamente. Entonces, Edith dice, el espíritu puede ver y el alma quedarse vacía. Si yo no dejo pasar hasta mi corazón lo que yo comprendo con mi cabeza, para entenderlo, decirlo de alguna manera, me deja impasible, diríamos. Pero cuando yo me dejo afectar por lo que yo capto por fuera, entonces cuando me dejo afectar, lo, se produce la reacción en mí positivamente y yo tengo que tomar posición frente a ella y reaccionar, ¿no? Entonces, Edith considera al Gemüt el centro del alma femenina y esto quiere decir que es más propio de la mujer implicarse personalmente porque se deja también afectar más íntimamente por los acontecimientos de la vida. Os voy a contar un ejemplo tonto, si queréis, pero para mí ha sido muy iluminador. Hace muchos años, cuando vivían mis padres, mi padre ya estaba muy enfermo en cama. Y un día mi madre se cayó, tropezó con una piedra en el camino, se cayó y unos vecinos la trajeron a casa, se rompió unas costillas, etc. Cuando la traen a mi madre a casa, mirad, la primera pregunta que mi padre hizo a mi madre era, Rita, ¿qué piedra ha sido? Cualquier mujer hubiera dicho, Rita, ¿cómo está? Pero mi padre, lo primero, ¿qué piedra ha sido? A mí me parece muy iluminador la reacción de un varón y de una mujer. Es un ejemplo, y si queréis, un ejemplo tonto, ¿no? Pero me parecía tan significativo. Llega la mujer y la traen con la costilla rota y lo primero que pregunta, Rita, ¿qué piedra ha sido? ¿No? Entonces, um, Edith Stein hace suya una frase de Hedwig Conrad Martius, que fue otra filósofa que fue su madrina de bautismo, y esta dice que el mundo irrumpe de diferente manera en el alma de la mujer que en la del varón.
Lo dice ya Hedwig Conrad Martius y Edith lo hace suya sin citarla, pero es igual. ¿Qué entiende Conrad Martius correctamente por irrumpir? ¿No? Su explicación resulta interesante, ya que refleja en el fondo lo que Edith expone sobre la vida de Selgemüt en la mujer en contraposición con la actitud del alma masculina. Conrad Martius diferencia entre la comprensión intelectual y la vivencia de lo comprendido. ¿Y qué significa para ella vivenciar? No es solo acoger con el espíritu aquello que sale al encuentro de la persona, sino quedar implicado personalmente. El que solo comprende, dice ella, queda en cierto modo fuera, pero en la medida en que el alma participa de aquello que comprende, en esa medida eso irrumpe personalmente en su interior. Conrad Martius concluye, el alma siempre parece estar comprometida allí donde el sí mismo de la persona está implicado en lo que vive o afectado por ello. Y viceversa, sigue diciendo, el hecho de que la persona pueda recibir el mundo y la vida así en sí y a través de su propia asimilación, muestra que tiene alma, es decir, es señal de auténtica humanidad. Esta manera de quedar afectada y el hecho de implicarse personalmente en lo vivido es lo que caracteriza, según Edith Stein, sobre todo al alma femenina. Entender bien, no podemos absolutizar las cosas. No quiere decir que el hombre no sea capaz de esto, pero espontáneamente la mujer se deja afectar antes que enseguida deja pasar al corazón cuando pasa algo así, ¿no? Parece que a las exposiciones sobre el ser de la mujer subyace la siguiente convicción en Edith, que la mujer está naturalmente, es decir, espontáneamente, más preparada que el varón para aportar a través de su ser y qué hacer una respuesta genuinamente humana, porque vivir desde el Gemüt significa también vivir desde y con amor, es decir, desde el corazón. Stein emplea este término también en el sentido del Gemüt. Para ella, lo que he dicho antes, es el alma del alma, ¿no? Y me parece muy, lo que he dicho antes, cuando Edith dice, el espíritu puede ver y el alma quedarse vacía. Mirad, por ejemplo, hoy es la fiesta de San Francisco, ¿no? ¿Cuántas veces habrá oído San Francisco antes de que le llegó al corazón la frase, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Lo habrá oído muchas veces. O, por ejemplo, nosotros oímos que el Monseñor me perdone que me quede con los curas. Por ejemplo, una homilía, ¿no? Hay homilías que están perfectamente redactadas, muy bien elaboradas, etcétera. Y sin embargo, no sé si vosotras tenéis, yo tengo ese, tú sales de la misa, pero no te ha tocado. Y hay otras homilías de un cura tal vez más pobre en la manera de expresarse, pero que habla del corazón y te llega al corazón. Esto es que yo puedo, por ejemplo, ser una persona que sabe muchas cosas y sin embargo, yo, por ejemplo, también en Alemania, a veces la teología, ¿por qué yo he venido a España a estudiar teología? Que desde el punto de vista de los alemanes es una idiotez, porque la mejor teología siempre se dice que ha estado en Alemania, pues porque yo necesitaba oír también hablar de Dios de personas que lo vivencian, ¿no? No solo una ciencia teológica, sino una vivencia, ¿no? Entonces, esto es cuando, y lo que dice Hedwig Conrad Martius,
el hecho de que somos capaces de dejar irrumpir hasta en nuestro corazón lo que comprendemos del mundo, de lo exterior, es una señal preciosa de lo humano, porque nadie más sino la persona humana puede hacer eso, ¿no? Es el amor el que juntamente con la intuición femenina abarca al otro en su totalidad y el que hace a la mujer especialmente sensible a los profundos valores humanos, sobre todo a los valores más elevados, inefables, que se encuentran en el ser mismo de las almas, dice Edith. Esta receptividad y sensibilidad para los valores radica en último término en la vocación de la mujer de luchar contra el no amor en sus múltiples facetas, ya que es también siempre un ataque a la vida. El no amor es un ataque a la vida, misión a la mujer encomendada en la condena de la serpiente en el relato de la creación. Por tanto, Stein no solo está convencida de que la mujer solo sabrá aportar algo a los demás en la medida en que se nutre de auténticos valores, sino que le atribuye una especial responsabilidad respecto a ello. Yo creo que eso es verdad. De ahí la importancia de despertar en ella la capacidad de conectar con lo bello en todas sus variedades y con todo aquello que desde un más allá influye con poder misterioso y fuerza de atracción en esta vida, como dice. Esté donde esté y sea cual fuere su profesión, esta aportación genuinamente femenina llevará siempre el sabor de lo humano y estará así al servicio del hombre. Y dice Edith, allí donde se reúna con seres humanos, allí encontrará la mujer la ocasión de apoyarles, de aconsejarles, ayudarles. Si la trabajadora de fábrica o la empleada de oficina prestara un poco de atención a cómo se sienten las personas que trabajan con ella en el mismo lugar, conseguiría pronto, con una palabra amistosa o una pregunta participativa, que ellos le abran sus corazones cargados de fatiga y sabría dónde les aprieta el zapato y podría poner remedio. Esto, sin embargo, requiere que la mujer sepa llevar una vida afectiva ordenada, dice Edith. Ella advierte claramente acerca de los peligros de la vida afectiva y dice, el Gemüt tiene una función cognoscitiva esencial, sin embargo, no puede realizar su misión sin la colaboración del entendimiento y de la voluntad. Donde faltan la formación del entendimiento y la educación de la voluntad, la vida afectiva deviene en una conducta sin rumbo. De ahí que Stein denuncia este tipo de mujer que solamente gira en torno a sí misma y cuyas cualidades específicamente femeninas se han pervertido en un afán desmesurado de atender a sus sentimientos degenerados. Y probablemente todas conocemos alguna mujer que así. En contraste con esta vivencia deformada del Gemüt, esposa Stein la imagen ideal del alma de la mujer. En ella evoca distintos atributos del alma femenina que simbolizan las cualidades esenciales de la mujer conforme a su vocación originaria de ser madre y compañera. De hecho, ninguna mujer llega a realizarlos plenamente fuera de la Virgen, pero en todas las mujeres hay un germen para tal desarrollo, dice ella, al que hay que cuidar. Por otra parte, el hecho
de que se trate de una actitud fundamental del alma femenina, remite no solo a su vocación de compañera y madre en los límites estrechos del vínculo matrimonial y de la maternidad biológica, sino que indica que la mujer es ontológicamente compañera y madre, es decir, lo es frente a cualquiera que entra en contacto con la vida de la mujer. ¿Cuáles son, pues, estos rasgos? Dice, el alma ha de ser amplia, es decir, acogedora para todo lo humano. Acoger significa mucho más que interesarse, dice Edith, que además el interesarse puede desvirtuarse en una curiosidad estéril. Lo propio de la mujer es acoger dentro de sí al otro en su valor peculiar. Ella habla el tesoro escondido que reposa en toda alma humana. Stein dice, habla del llevar a casa, heimtragen. Es una palabra muy bonita, es que se nota que cómo sufre una lengua cuando tienes que traducir, ¿no? Indicando con ello la vocación específica de la mujer de albergar la vida en sí. Y os he traído una cita también del Papa Juan Pablo II, que ya sabéis que ha escrito también obras teatrales, etcétera, y en una obra pone las siguientes palabras a su hijo, en boca de una madre a su hijo, que también valen respeto a todo ser humano. Y esa madre dice al hijo, y que cada mujer puede decir a cualquier ser humano, dice, no te vayas. Y si te vas, recuerda que permaneces en mí. En mí permanecen todos los que se van, y todos los que van de paso hallan en mí un sitio suyo, no una fugaz posada, sino un lugar estable. Y vosotras, las que sois madres de verdad, entre comillas, todavía tenéis tal vez una resonancia más fuerte de esta frase, ¿no? Entonces, albergar la vida en sí, hemos dicho el alma de la mujer ha de ser amplia, ser ella misma, por tanto, un hogar para la vida. El alma ha de ser también silenciosa. Solo así la mujer puede escuchar a la vida, actitud previa e indispensable para poder entregarse acogiendo. A mí me parece tan bello, ¿no? Y en el mismo acto de amor entre varón y mujer, es así, la mujer se entrega acogiendo. Y esto también luego realmente nuestra entrega, nuestra forma de entregarnos al prójimo, al otro, es realmente acogiéndolo. A mí me parece tan bello esto. Hacer sitio dentro de sí y saber escuchar la vida requiere, sin embargo, que el alma esté también vacía de sí misma y recogida en su interior. Pero eso solo es posible cuando Dios llama al alma a entrar dentro de sí. Dice Edith al respecto, dice, si el alma llega a comprender correctamente que nadie distinto a Dios es digno de tomarla toda como propia, entonces este don de sí ya no le parecerá difícil y ella se liberará de sí misma. También entonces resulta claro el encerrarse en su castillo interior, mientras antes estaba a merced de las tempestades que continuamente azotaban desde el exterior y que también salía de sí para buscar fuera algo que pudiera acallar su hambre. Ahora tiene ella todo lo que necesita. Ahora solo sale fuera si es enviada
y se abre únicamente a aquello que se le puede exigir. En esta ciudadela es ella soberana en cuanto servidora de su Señor, y con ello está al servicio de cualquiera a quien el Señor desea preste su servicio. Y este texto, respecto a cuando Dios llama, me vino la resonancia, solo os lo leo, tal vez lo conocéis, del texto de San Agustín, cuando dice, cuando habla de su conversión y tiene este texto precioso, lo tenéis en el capítulo 10, en las confesiones. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Lo que dice Edith antes, ¿no? Y salía de sí para buscar fuera algo que pudiera acallar su hambre. Y luego sigue Agustín. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Esto es un texto de un hombre, de Agustín, pero esto es también lo que cuando Dios realmente llama al alma a entrar dentro de sí, ¿no? Y por último, el alma ha de ser cálida. El calor solo será auténtico, dice Edith, cuando el fuego celestial, el amor divino, ha quemado todo lo impuro. Ya hablaremos de esto cuando hablamos propiamente de la vida espiritual que hace, ¿no? Entonces el alma, esclarecida en el amor purificador, irradia calor, luz y claridad. Podemos decir, por tanto, que la mujer llega a vivir con una actitud genuinamente femenina solo en la medida en que su alma se convierte totalmente en morada de Dios. A las exposiciones dañanas subyace un paralelismo entre acoger la vida humana y la vida divina, ser hogar para la vida y simultáneamente también ser templo de la vida divina. Con ello expresa al mismo tiempo la dignidad de la persona, ya que identifica de alguna manera a la persona que es acogida por la mujer con el mismo Dios. Y la vocación profundamente femenina, la de ser morada de Dios, a ejemplo de María. Con este ideal, Stein recuerda que hay un orden inscrito en la naturaleza del que la mujer nunca debe desentenderse sin detrimento de la persona. Precisamente porque a consecuencia del pecado original, también en la mujer existe respecto a cada valor una tendencia en sentido contrario, es importante tener delante el ideal para encauzar correctamente el esfuerzo de la autorrealización personal. No se trata, sin embargo, de algo que la mujer pueda conseguir por su propio esfuerzo. Este estado no podemos conseguirlo a fuerza de voluntad, sino debe ser operado por la gracia, ¿no? Yo tenía una madre espiritual que siempre me viene cuando Edith Stein tiene otro ejemplo, pero el esfuerzo, el esfuerzo personal, por positivo que sea, es como cuando nos ponemos de puntillas y podemos ponernos de puntillas tal vez media hora,
pero en algún momento tenemos que bajar el talón, ¿no? Sin embargo, cuando la gracia actúa en nosotros, mm, hace lo que ni con esfuerzo somos capaces de conseguir. Santa Teresa, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, escribe en su autobiografía en la vida, dice que cuando el Señor realmente le regaló este encuentro con ella, dice, en un momento Dios me regaló lo que ni en 20 años de oración pude conseguir. Y por eso, por importante que es también nuestra colaboración, por supuesto, y también nuestro esfuerzo, la educación de nuestra voluntad, pero ya veremos cuando hablamos de la vida espiritual, el, solo la gracia puede lo que humanamente supera nuestras fuerzas. Y de alguna manera todos tenemos experiencia. A veces hay situaciones donde estamos requeridos como personas, como esposas, como madres, y a veces nos nacen una paz y unas fuerzas que sabemos perfectamente que no son nuestras, pero nos han sido dadas para ponernos al servicio de una situación concreta, incluso a veces prolongada, que normalmente nos quebraría. Voy a pasar concluyendo. Yo os he puesto también eso de es la mujer más propensa a la experiencia religiosa. Lo podéis leer, pero voy a concluir para que nos quede algún momento también para el diálogo, si queréis. Concluyendo, podemos decir, por tanto, que Stein desarrolla claramente sobre la base de su comprensión antropológico-teológica de la persona en general una antropología diferencial. Ella contempla a la persona en su triple dimensión humana, específica e individual. En cuanto persona humana, la mujer comparte con el varón la misma estructura unitaria de cuerpo, alma y espíritu, y por tanto la misma dignidad e igualdad. Lo mismo que él, ella es un ser libre y personal, imagen de Dios y llamada a la plena unión con él. La diferencia entre los rasgos antropológicos femeninos y masculinos no atañe, por tanto, a los constitutivos fundamentales de la condición humana en sí. Por otra parte, tampoco contradice esta unidad en lo humano la diferenciación en lo específico. Edith está convencida de que el género humano se da bajo la doble especie de varón y mujer y apoyada en la revelación y sus conocimientos filosóficos, desarrolla la importancia y el alcance de esta diferenciación. No se trata de una diferencia meramente biológica ni cultural. Es un argumento que hoy en día tantas veces, como si las niñas fueran porque se les ha educado como niñas, pero en el fondo da lo mismo y pueden ser niño o lo que sea, ¿no? Sino se trata de una diferencia esencial que se basa en la forma interior invariable, el alma espiritual, cuyas potencias, iguales para varón y mujer, se desarrollan y relacionan en ellos, sin embargo, de manera diferente. En el caso de la mujer, Edith Stein habla del alma de mujer. La diferenciación incide en la vida corporal, anímica y espiritual y apunta a la vocación de la mujer a ser esposa y madre. El alma femenina se manifiesta en una vivencia más profunda desde el Gemüt que la del varón, lo que se traduce en una mayor atención a lo personal vital en su totalidad. De esta capacidad específicamente femenina, concluye Stein también una responsabilidad especial de la mujer respecto al cuidado, la promoción
y la protección de lo humano en la familia y la sociedad. Amén. Es realmente, sí, solo la última frase, la responsabilidad especial respecto al cuidado, promoción y protección de lo humano en la familia y la sociedad. Y si pensamos en tantas voces femeninas, bueno, ya no sé si son femeninas, que luchan en contra y dicen tantas tonterías y mi tripa es para mí y todo eso. Ahora, no sé si os habéis enterado, pero ahora en España, hace 2 días, el gobierno ahora ha sacado que quiere sacar, poner en la Constitución española el derecho al aborto. Es para también distraer los grandes problemas que tiene nuestro presidente y todo el gobierno, pero yo creo que en Francia ya lo han puesto en la Constitución para el derecho a abortar como derecho constitutivo de las mujeres, ¿sí? De las ciudadanas. A ver, ruegos y preguntas. A mí me parece tan bello lo del Gemüt, a mí es también tan, yo creo que lo que dice ella sobre, por ejemplo, no sé, ¿conocéis, habéis oído alguna vez de Etty Hillesum? I think es ¿Qué es claro. I think Etty it's so. Hillesum? Sí, 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 que claro. que es una mujer joven judía en Holanda que murió a los 27 años también bajo los nazis en Auschwitz, y que ella escribió en el campo de concentración. Primero fue enviada para que fuera como la persona que recoge en el campo de concentración las necesidades de las personas. Fue como una mensajera entre dentro y fuera del campo de concentración. Luego fue capturada ella también, toda su familia, pero ella ha escrito un diario en el campo de concentración, y el título en español, no sé si lo tienen también es El corazón pensante. Es muy bonito expresado, el corazón pensante. Es, es eso, es que la mujer piensa con el corazón también, ¿no? Y es impresionante. Pero me acordé del título, digo, es justo, va en esa línea, ¿no? El corazón. Y cuando ella dice, por ejemplo, em, me he repartido como el pan entre los hombres en el campo de concentración, ¿no? Tenían tanto hambre, ¿no? Son frases profundamente femeninas también, ¿no? Aparte de que ella vale la pena también aún profundizar en estas figuras femeninas tan importantes, ¿no? Ella murió en el mismo campo de concentración que Edith, ¿no? Yo creo que un año más tarde que Edith.